Sí, efectivo. Ok, vamos a pedirle al hermano Alfonso que nos dirija en oración para empezar la clase de hoy de apologética. ¿Me escucha, pastor? Sí, Ok, oremos entonces. Te alabamos, Señor, en esta preciosa tarde. Sabemos que está en medio nuestro también, Señor. Tu Espíritu Santo pues está guiándonos. Te damos gracias también porque a través de este medio nos permite que podamos reunirnos, Señor, y continuar aprendiendo de tu palabra. Te pedimos para que tú uses al pastor Eleazar, le guíes, Señor, y nos ayudes a nosotros como alumnos para que podamos aprender, atesorar todo lo que el pastor nos va a enseñar en esta noche, Señor. Y pues te pedimos pues para que tú le uses, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Gracias pues, Señor, por este tiempo y en tus manos quedamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Voy a presentarles una diapositiva que contiene el círculo hermenéutico donde aparece. Ok. Este es el círculo hermenéutico, es también un recurso, una herramienta para hacer apologética. ¿Ok? Entonces, comienza con Dios. Comienza con Dios. Am, Nosotros muchas veces leemos la Biblia con un enfoque antropocéntrico. Es decir, leemos la Biblia pensando en la necesidad del hombre, en la necesidad humana, siempre enfocado en lo que la Biblia dice o la respuesta que Dios tiene a la necesidad humana. Pero a veces entonces le damos prioridad o este, el enfoque está en la necesidad humana. Y realmente debemos tener un enfoque antropocéntrico, un enfoque teocéntrico. Es decir, que cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que tratar de ver lo que la Biblia dice acerca de Dios, lo que la Biblia afirma acerca de Dios, porque la Biblia afirma la existencia de Dios, Dios es uno solo. Y así como los hebreos cuando tenían esa parte que decían Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y nosotros entonces afirmamos la existencia de Dios, el Dios creador, el único Dios vivo y verdadero, el Dios que existe por sí mismo, como le dijo a Moisés o como se reveló a Moisés, yo soy el que soy, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios soberano que gobierna, que reina en el cielo y en la tierra, que su voluntad es inquebrantable, el Dios que es verdadero, el Dios que no es la fuente de la verdad, sino que Él es la verdad en sí mismo, el Dios justo, el Dios que la Biblia nos presenta. Entonces, todo debe empezar por Dios. Y Dios se revela al mundo. Hay la revelación general y la revelación especial. La revelación general, Dios se revela al mundo a través de la creación. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
También en Romanos, cuando se habla en contra del hombre y de su pecado, dice que no tienen excusa porque todas las cosas invisibles de Dios se dan a conocer por medio de las cosas visibles. Tenemos la revelación general y tenemos la revelación especial por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Entonces, Dios se manifestó en carne y se ha dado a conocer y se da a conocer de una manera ah, muy personal al individuo, al ser humano, a la familia, a la persona. Entonces, tenemos un Dios que se revela a sí mismo, que entendemos que el hombre no puede conocer a Dios por su propia capacidad o intelectualidad o inteligencia, sino que Dios lo conoce a aquel a quien Dios se quiere revelar o se revela, y Dios nos ha dado su revelación. La Biblia dice: Dios ha hablado en otros tiempos, de muchas maneras, a través de los padres, por medio de los profetas, y en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces nosotros también sabemos que la revelación especial y la revelación de Dios entonces está plasmada en la Biblia, en la Biblia, en la escritura, en la Biblia, en el antiguo, que tiene el Antiguo Testamento, que tiene el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que la Biblia es la revelación de Dios y es la autoridad final, para nosotros los creyentes. Es como decimos, la regla de fe y práctica. Es la autoridad. Nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia y creemos entonces que Dios nos ha dejado su palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, que fue escrita por Dios y es inspirada por Dios, como dice, bueno, Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, los tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. O segunda de Pedro 1:21, cuando dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y no solamente hablaron, sino que escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en la Biblia podemos encontrar el Evangelio. La Biblia nos da a conocer el Evangelio, las buenas noticias de salvación, o mejor dicho, la salvación en Cristo. Y nosotros sabemos que ese evangelio, entonces, no es solamente los cuatro evangelios que nos muestran la historia o la vida y obra de Jesús, sino la salvación en Cristo que nos es revelada o se nos muestra desde el principio de la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque en Génesis 3:15, que es llamado como el protoevangelio, que cuando el Señor hizo la sentencia sobre el diablo, sobre la serpiente, dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y si seguimos viendo entonces el mismo Génesis, el capítulo 12, cuando Dios se le apareció a Abraham, entonces le dijo: en ti haré de ti una nación grande, te bendeciré, y en ti o en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En el mismo Génesis se lo muestra, se lo confirma a Isaac y se lo confirma también a Jacob. Entonces,
nosotros vemos también cómo en todo el Antiguo Testamento y por lo menos en el tiempo de los profetas, si uno lee el libro de Isaías, uno ve cómo está manifestado en el Evangelio, la salvación, la promesa de salvación en el profeta Isaías. Siempre me acuerdo de ese texto que dice: a todos los sedientos, vení a las aguas, vení, comprá sin precio. Y dice, inclina vuestro oído y venid a mí, oí vivirá vuestra alma. Y también dice, entonces, bueno, dice, busca al Señor mientras puede ser hallado. Y bueno, en muchas partes del libro de Isaías se muestra el Evangelio. Y bueno, en el Nuevo Testamento se nos muestra en el Evangelio, en el relato de los Evangelios, se nos muestra la vida y obra de Cristo. En las epístolas, entonces se nos muestra la explicación del Evangelio de Jesucristo. Y sabemos que el contenido de la Biblia es el Evangelio o la salvación en Cristo Jesús, que aún se menciona en el libro de Apocalipsis. También nosotros sabemos que entonces Dios estableció la iglesia, ¿verdad? Y precisamente a la iglesia le confió el evangelio. Pablo a los tesalonicenses les dijo: nosotros hablamos porque no por nuestra propia cuenta, porque hemos sido aprobados por Dios y Dios nos confió el evangelio. Y nosotros sabemos que la iglesia, el Señor la estableció y dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y que a la iglesia, entonces él le dio ese mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura, de ir a hacer discípulos a todas las naciones. Y que el Señor, como dice, si el Señor, la necesidad más grande del hombre es la salvación en Cristo por medio del Evangelio, y Dios estableció la iglesia y a ella le confió el evangelio para que a través de la predicación del evangelio, que para el mundo es una locura, entonces la gente pueda alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nosotros sabemos que el evangelio, entonces, que es predicado, enseñado por la iglesia, porque enseñado por la iglesia, entonces es transformacional, que no es simplemente una teoría, no es simplemente hipótesis, sino que es el evangelio que transforma el corazón, que cambia el corazón, que regenera, que hace nacer de nuevo, que da una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, que el corazón del hombre es cambiado, como dice en Ezequiel 36: les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón nuevo, les daré un corazón de carne, y pondré en ustedes mis leyes, pondré mi espíritu en ustedes y haré que anden en mis estatutos, en mis mandamientos, y los pongáis por obra. Entonces el evangelio transforma el corazón. La gente, al oír el evangelio, al creer en el evangelio, se convierte como los tesalonicenses, de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Pero otros se convierten de la inmoralidad al Dios vivo y verdadero. Otros se convierten de los vicios al Dios vivo y verdadero. Otros se convierten de su incredulidad al Dios vivo y verdadero. Porque el evangelio transforma el corazón, transforma la vida, transforma el carácter, transforma la identidad, transforma el ser humano. Y también nosotros sabemos que esa transformación que el evangelio produce en el corazón de una persona es algo que impacta a la sociedad, es algo que afecta el contexto donde la persona vive, porque esa transformación que Dios hace en la vida, esa regeneración que Dios hace en la vida, ese cambio que Dios hace en la vida, entonces afecta, impacta, mueve nuestras relaciones. Cuando una persona cree, entonces muchas veces nosotros sabemos que, así como dice, él le dijo,
Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que uno se salva y a través de ese es un padrino para la salvación de otros. Pero, por ejemplo, el carcelero, él reunió toda su casa para que escuchara el Evangelio. Cornelio, cuando creyó en el Evangelio y cuando mandó a buscar a Pedro, reunió toda su familia y sus hijos y sus criados y todo para que escucharan el Evangelio. Y entonces no solamente se transforma el contexto inmediato que es la familia donde la persona vive, sino también así como en los círculos concéntricos, donde la familia, donde la persona trabaja, donde el vecindario donde la persona vive y afecta todas las relaciones que la persona tiene. Y nosotros sabemos que entonces ese impacto que se realiza en el contexto donde la persona vive, entonces eso trae gloria a Dios, porque no solamente una persona, familia, barrios enteros, o sea, comunidades enteras, también entonces reconocen al Señor, se convierten al Señor, se establecen grupos de discipulados, se establece una iglesia donde se proclama el nombre de Dios, donde se alaba el nombre de Dios, donde se glorifica el nombre de Dios, y una iglesia donde entonces el testimonio de Dios o la gloria de Dios se extiende, se manifiesta y entonces tiene alcance en medio de una comunidad. Entonces, ese es el círculo hermenéutico. Ese es el círculo hermenéutico. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros podemos aplicar este círculo hermenéutico a cualquier texto de la Biblia, ¿verdad? Siguiendo esa misma secuencia, ¿verdad? Y a las verdades que la Biblia nos presenta. Y de esa manera entonces nosotros podemos enseñar y defender la fe cristiana. O sea, que el círculo hermenéutico nos ayuda a nosotros nos ayuda a nosotros tener un conocimiento claro y profundo y bien fundamentado de cada una de las verdades de la Biblia y nos ayuda entonces a nosotros poder tener una posición firme, sana, ¿verdad? Saludable, y preservar entonces, afirmar y preservar la sana doctrina de la palabra del Señor. Entonces, ese círculo hermenéutico, bueno, uno va a profundizar mucho más cuando estudie el curso de hermenéutica, debe aprender a usarlo y entonces eso nos va a ayudar también como un método o como un recurso para nosotros hacer apologética. Ok. ¿Tienen alguna pregunta o algo que añadir? Ese es como un resumen. Pero ustedes pueden hacer algún aporte, alguna pregunta y todo eso. ¿Qué les parece el círculo hermenéutico? Muy importante, Pastor, repasar el tema del círculo hermenéutico, porque de verdad es recurrente en muchos de los creyentes. Se acercan a la Biblia para que Dios provea su necesidad, o se acercan para observar o buscar una respuesta a una necesidad, y no hacen hincapié en buscar lo que la Biblia revela sobre Dios mismo. Es importante, pues, ya lo voy a transmitir a la iglesia. Ok. ¿Algo más?
Una pregunta, pastor. Dígame. Este, yo veo allí el círculo, ¿verdad? En el centro, en el centro superior está la palabra de Dios. Después a mano derecha viene revelación, Biblia, Evangelio, iglesia, corazón, contexto y gloria. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Este círculo, como lo acaba de decir usted, nos ayuda en cuanto a la parte de la interpretación de la palabra. ¿Necesariamente hay que seguir esa secuencia en orden, en un orden cronológico o no? Bueno, el asunto del círculo es Ajá. que, por ejemplo, es muy importante donde tú comienzas. Si tú Mm, comienzas por decir, en el contexto, ¿verdad? ujú, Entonces, tú le das, o sea, mayor importancia en un sentido a la necesidad humana. Entonces, esa va a ser, como decir, eso va a ser lo principal o va a ser, como algunas teologías o algunas corrientes teológicas que, por ejemplo, piensan que lo más importante es ayudar a los pobres, ¿ve? Es la, es la beneficencia en ese sentido, ¿ve? Entonces, va a ser muy importante dónde comienza, ya. desde dónde comienza. Si comienzas, por ejemplo, desde el punto de vista, si comienzas desde la iglesia, ¿verdad? Mm, Entonces entra en el orden del catolicismo, que en un sentido la iglesia viene a ser lo más importante en el mundo, en el sentido de que la misma salvación está supeditada a la iglesia. Y casi Dios mismo está como decía, a la orden de la iglesia. Lo que la iglesia dice o lo que la iglesia afirma acerca de Dios, o sea, Dios depende de lo que la iglesia diga que es Él, en ese sentido, ¿ves? Entonces, mm, depende, uno va analizando cada una de las cosas, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta de que hay muchos grupos religiosos o sectas religiosas que tomando en cuenta este círculo empezaron en alguno de ellos que no es Dios, ¿verdad? mm, Igual, por ejemplo, te estoy diciendo que cuando el enfoque principal es la iglesia o el punto de partida es la iglesia, ajá, entonces cae en el sentido del catolicismo. Si el punto de partida es el contexto humano, cae en el supuesto socialismo o comunismo o todo ese tipo de raíces que ellos piensan supuestamente que lo más importante es el pobre y ayudar a los pobres y que ahí ese es lo más importante de la vida. Si lo empiezas por decir, en la revelación, sin tomar en cuenta, o sea, la revelación o si lo empiezas en la revelación, te das cuenta que muchas sectas religiosas empezaron con revelación. Los mormones empiezan esto, con revelación, ¿verdad? sí, Y muchos otros grupos empiezan con revelación, aún hasta los Solo Jesús, con el asunto ese de William Soto Santiago, William Mario Brahma, entonces todo
el inicio y lo más importante en ellos es la revelación. La ¿Ve? revelación. Entonces, Amén. así si lo vamos viendo, a medida que lo vamos analizando detenidamente, nosotros vamos viendo eso. Por eso el punto de partida debe ser Dios y el Dios. Dios absoluto, el Dios que no depende de la humanidad, el Dios que no depende de la conciencia humana o de la inteligencia humana, el Dios que no depende de la religión, el Dios que está por encima, el Dios soberano, el Dios trascendente, el Dios que está por encima de cualquiera de las cosas. Imagínate si el punto de partida es la misma Biblia, ¿verdad? O la misma escritura, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, Evangelio. se puede caer hasta en el caso del judaísmo, que llegaban y supuestamente ellos, más importante era lo que ellos pensaban, que era La la escritura circuncisión. o la ley de Moisés, que Dios mismo, que el Dios que estaba frente a ellos, en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es la importancia del círculo hermenéutico y dos cosas importantes. Una, el punto de partida, que es Dios. Y otra, ir aprendiendo y manejando cada uno de estos aspectos Es el que tanto en círculo. el libro de apologética como en el libro de hermenéutica se puede profundizar un poquito más acerca de eso. Amén. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con, creo que con Carla. Sí, Carla. Sí, buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Ok, es tu Eh, tiempo, Carla. para, para la diapositiva, sería Mm. Ajá, te voy a colocar como coanfitriona para que lo hagas. Listo. ok. Ok, allí se ve ya. Sí. Bueno, buenas noches a todos, sea Dios bendiciéndoles grandemente. Pues como ven allí me toca la parte de la dialéctica cristiana. Entonces, empezando por una definición bastante resumida del término, originalmente en su término griego significa técnica de conversación, que es lo que ahora se conoce como la lógica. Era un método de conversación que se tenía en la antigüedad, pues para llegar al descubrimiento de la verdad. Lo que se conoce actualmente como dialéctica se le adquirió en el siglo XVIII, que es la teoría de los contrapuestos, donde se maneja lo que es la tesis, la antítesis y la síntesis. La dialéctica es otro método para defender la verdad. O sea, para nosotros como cristianos en la apologética no es tanto enfocarnos en los términos o en el origen filosófico del tema, sino que lo podamos usar, como por decirlo, en nuestra caja de herramientas para defender la verdad del Evangelio. La tesis viene a ser lo que va a ser defendido, la antítesis es lo opuesto a la tesis, síntesis es la reacción de la tesis a la antítesis, es decir, la conclusión. Y en el caso de la parte de apologética integral, que es lo que estamos viendo, pues tiene también lo que es el sincretismo, que es la coexistencia de ambas cosas en un mismo sistema. Para ponerles un ejemplo, podemos partir de una tesis o de una premisa que diga que la tecnología avanza a pasos agigantados, que cada vez con el tiempo pues, va mejorando y va avanzando y se vuelve cada vez más sofisticada. El opuesto de eso podría ser que no es que avanza por sí misma, sino que avanza cuando se le da un esfuerzo, se trabaja en ella. Entonces de allí se puede llegar a la conclusión de que la tecnología sí avanza a grandes pasos, pero es cuando se invierte esfuerzo y recursos en ella. En esta discusión, digámoslo así, no es que simplemente se van a dar esas frases al azar y ya, sino que es un proceso de discusión, de que se puedan poner ejemplos. En el caso de la tecnología podría ser, ok, la tecnología para llevar al hombre a la luna fue bastante grande, pero se dejó de trabajar en ella
y pues no ha sido sino hasta ahora que se ha vuelto a hacer una propuesta de que el hombre pueda llegar nuevamente a la luna. Entonces no es que la tecnología avanza por sí misma, sino que necesita del apoyo de, por ejemplo, entes gubernamentales o de entes privados que puedan generar recursos para que eso avance. También es importante saber que la dialéctica no es un proceso único, sino que la misma síntesis o la conclusión de estas dos premisas opuestas puede volverse una tesis en sí misma y puede seguir entonces el proceso de descubrir la verdad. La diferencia entre las escuelas de apologética, entre el presuposicionalismo y el evidencialismo, va más que todo en qué premisas escogen como su tesis. Es decir, el presuposicionalismo, como sabemos, que se va a la revelación especial, suele usar como tesis o como premisa principal el extracto de la Biblia o cosas que sabemos que vienen dentro del Evangelio. Mientras que el evidencialismo toma hechos o datos históricos o datos científicos que un no creyente pueda aceptar también. Aquí lo vemos en una gráfica que dice que el toma la fe o la revelación especial, mientras que el evidencialismo la revelación general. La antítesis, lo opuesto, vendría siendo, por un lado, lo opuesto a la posición doctrinal, y en el evidencialismo es el opuesto a la verdad identificada. La síntesis o la conclusión vendría siendo la reacción doctrinal ante el punto contrario, por una parte, y por la otra sería la reacción filosófica. En el sincretismo sí viene siendo lo mismo para ambas partes, que es la coexistencia de ambas, tanto la tesis como la antítesis, en un mismo sistema. En la perspectiva integral, que es el material que tenemos para la clase, entra lo que el pastor estaba hablando con el círculo hermenéutico. Habla de los absolutos o de la verdad que viene siendo Dios como un absoluto, la revelación de Dios, tanto la Biblia que afirma la verdad o la realidad, la historia, relaciones y facultades humanas. La historia tiene etapas de la humanidad, es decir, creación, caída, restauración y glorificación. Las relaciones es la relación del hombre con Dios, del hombre con Dios, del hombre con su prójimo y con la naturaleza. Y las facultades humanas viene siendo el conocer, el creer, la conciencia, la voluntad y la emoción. También está la iglesia como comunidad apologética, que es aquella que está llamada a defender el evangelio. Los ministerios transformacionales, el hecho de que el evangelio transforma la vida de las personas y que eso lo podemos ver también en la realidad. Y como punto final es la gloria de Dios. Todo lo que defendemos, todo lo que hablamos siempre va a llevar a que Dios sea glorificado. Todas las tesis, pongámoslo en los términos de la dialéctica, todas las tesis que vamos a ver siempre va a llevar a que Dios sea glorificado. Un ejemplo que lo tenemos allí es el relativismo. Dentro del material ellos tienen varios ejemplos: el relativismo, el feminismo, el mormonismo, Alá, y es bastante interesante, y entonces les invito a que puedan también ver ese material más a fondo, ya que como son tantos puntos, pues no lo traje por cuestión de tiempo. Pero traje varios ejemplos que podemos usar para entender bien lo que es la dialéctica cristiana. Dentro del relativismo, es decir, que no hay una verdad absoluta, sino que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, todo depende del contexto. Podemos ver como tesis dentro del presuposicionalismo que Dios es verdad, no cambia ni puede contradecirse. El opuesto de esa premisa sería que la verdad es relativa. La reacción de la tesis al opuesto vendría siendo que la verdad es personalmente revelada en Cristo. Y el sincretismo es la iglesia que salta posiciones contradictorias y no busca la verdad. Dentro del evidencialismo, la tesis vendría siendo que las verdades absolutas existen y no puede ser contradictorio. O sea, ahí está partiendo de un hecho o de un dato filosófico que un creyente también puede aceptar, que no existe algo como tu verdad o mi verdad, sino que la verdad es absoluta. Una forma de demostrar esto, como les dije, esto no se trata de decir una premisa y dar la conclusión, sino que es una parte de diálogo con la persona. Una forma de demostrar que la verdad es absoluta es cuando alguien dice, no, la verdad es relativa, le podemos preguntar, bueno, ¿eso que dijiste es verdad?
Porque si la verdad es relativa, entonces lo que acabas de decir no es absoluto, entonces no tienes razón. Realmente ese tipo de declaraciones relativas siempre se caen por su propio peso. Entonces, la antítesis o el contrario a esto vendría a ser que la verdad puede ser contradictoria, es decir, dos cosas opuestas pueden ser verdad al mismo tiempo, lo cual no es posible. Y la conclusión de eso sería, no hay evidencias para mostrar que Jesús se contradice. Si vemos en los evangelios, Jesús no se contradice a sí mismo, por lo cual entonces Él es la verdad, como ya viene en el posicionalismo, que la verdad es personalmente revelada en Cristo. Y el sincretismo, pues sería, la Iglesia exalta posiciones contradictorias y no busca la verdad. En la perspectiva integral, que vendrían siendo todos estos puntos del círculo hermenéutico, vemos que el absoluto es Dios, Dios es la verdad, no puede pecar o sí. En la revelación de Dios, el relativismo tiene sus raíces en la tentación de Satanás. Cuando dijo a Eva, de veras dijo Dios que ibas a morir si tomabas este fruto, viene a ser la revelación especial en la Biblia. En la Biblia que afirma la realidad, podemos ver cómo 3 veces el Señor respondió a la tentación de Satanás con escrito está. Esas quizás verdades relativas que con el que el diablo estaba tentando al Señor, pues él lo contrarrestó con la verdad absoluta de la palabra. En la historia de relaciones o facultades humanas, vemos que la Biblia muestra cómo Satanás trata de contradecir las verdades absolutas de Dios. La historia de la Iglesia muestra que el relativismo así revela irrelevante el testimonio de la Iglesia. Y el relativismo sin absolutos es anarquía de ideas y acciones, se autodestruye. Si los absolutos no existen, pues el relativismo no es absoluto. Es decir, el relativismo en sí mismo es contradictorio, porque si decimos que todo es relativo, el relativismo no puede ser absoluto por sí solo, porque entonces podría ser verdad para unos y no es verdad para otros, entonces se contradice a sí mismo. La Iglesia como comunidad apologética es porque siempre debe predicar la verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Los ministerios y misiones evangélicos transformacionales, vemos que la educación cristiana a todos los niveles, los valores absolutos y la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Y que Dios se ve glorificado siempre cuando su voluntad absoluta es realizada. Esto es un ejemplo de cómo podemos aplicar la dialéctica tanto del lado racionalista como del evidencialista y al final el integral. Varias formas de aplicar la dialéctica también puede ser tanto del lado positivo como negativo. Por ejemplo, en el creacionismo, donde nosotros estamos dando una premisa positiva, queremos decir que todo lo que existe fue creado por Dios. Si lo vemos por el lado del positivismo, podemos decir que Dios creó los cielos y la tierra. Lo contrario a eso es que el universo surgió de manera espontánea, es decir, que no tuvo un creador. Después del diálogo con la persona, donde se dan ejemplos, argumentos, podemos tener la conclusión de que solo Dios pudo haber creado el universo. Y un sincretismo vendría siendo cuando la gente suele pensar que sí, que el universo tuvo un inicio, pero no es el Dios del cristianismo. ¿Por qué yo tendría que creer que precisamente ese ser que creó el mundo es tu Dios y no un ser impersonal? Entonces ya eso también vendría siendo quizás una tesis a la que nosotros le podemos dar el contrapuesto y sacar una conclusión. Como les digo, la dialéctica suele ser un proceso, no es un evento único. Y en el evidencialismo podemos tomar lo que es el silogismo del argumento cosmológico. Es decir, que la dialéctica no simplemente es en sí misma una sola cosa, sino que puede tomar ejemplos de varias partes. Dice en la tesis, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Es decir, aquí estamos tomando un hecho o un dato que el no creyente pueda aceptar, que viene de la revelación general. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. La antítesis es que el universo es eterno, que también fue un argumento en los años pasados. Y la conclusión, podemos ver que hay evidencias del inicio del universo. Eso hay evidencias en los datos científicos y astronómicos, por lo que tuvo un creador. Entonces, de una afirmación positiva como que Dios creó el mundo o que el universo tuvo una causa o un inicio, tenemos la contraparte y de allí sacamos la conclusión. Igualmente, tenemos la parte integral que dice en los absolutos que no existe la creación espontánea. Esa es la verdad absoluta.
La revelación de Dios, lo sabemos que Dios se reveló a sí mismo a través de su naturaleza, de su creación. La Biblia afirma y habla claramente del papel creador de Dios. En la historia, las relaciones y las facultades humanas, vemos que la historia del hombre comienza con su creación y no tiene excusa, puesto que la naturaleza se evidencia la necesidad de un creador. Como les mencioné, no es eterno el universo, sino que tuvo que haber tenido una causa, en este caso un creador que sea atemporal debido a que creó el tiempo, que sea material debido a que creó la materia, y todas estas formas de argumentar acerca de la creación del mundo, teniendo a Dios como su creador. La Iglesia, como comunidad apologética, es la que debe compartir esta verdad desde la palabra de Dios, hablando de la creación del mundo hasta su final, siempre llevando la esperanza del Evangelio de que tenemos en Jesucristo la vida eterna y que la muerte pues no vence esa vida. Los ministerios transformacionales, vemos las evidencias naturales han llevado a gran cantidad de personas a reconocer la necesidad de Dios para la existencia del universo. Varios científicos que han estudiado todos estos fenómenos han tenido que admitir la necesidad de un ente creador para la existencia del universo. Y Dios siempre se ve glorificado a través de la obra de sus manos. Esto vendría siendo una forma de verlo, de tener una tesis del lado positivo. ¿Cómo sería del lado negativo? Es decir, en que nos dan a nosotros una premisa y pues nosotros le vamos a responder. Por ejemplo, las personas que dicen que Jesús fue un buen maestro, negando la deidad de Cristo, que fue un buen hombre, dio buenas enseñanzas, pero no fue Dios. Entonces, desde el presuposicionalismo, es decir, cuando nos vamos por la revelación especial, podemos decir que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. El contrapuesto sería que fue un hombre como cualquier otro. Y la síntesis, que Jesús murió y resucitó y nos ofrece salvación y vida. Del lado del evidencialismo, podemos traer hechos históricos que están registrados, que no es que no nos inventamos, sino que el no creyente puede aceptar esto porque hay registros históricos de eso, de que los discípulos de Jesús murieron predicando el Evangelio. El, el opuesto de esto sería que Jesús fue un maestro como cualquier otro, así como ellos lo están afirmando. Y la conclusión es que solo por su resurrección los discípulos estuvieron dispuestos a morir. Es decir, que si las enseñanzas de Jesús fueran de un maestro como cualquier otro, nadie estaría dispuesto a morir por un maestro cualquiera, sino que precisamente por su deidad, por ser el Dios mismo también, pues resucitó, y de allí que todos los discípulos tuvieran la valentía de predicar el Evangelio en todo momento hasta que eventualmente pues fueron asesinados. Desde la perspectiva integral, podemos ver que la muerte es absoluta para todos los hombres, la verdad es absoluta y Dios es verdad. Entonces, si sabemos que Dios es verdad y Jesucristo es Dios, precisamente su resurrección nos demuestra esta verdad. La revelación de Dios, sabemos que Dios se reveló a sí mismo a través de Jesucristo. Los profetas hablaron de cómo Jesús moriría y resucitaría. Los evangelios narran este evento histórico. Dentro de la historia y las relaciones, facultades humanas, vemos en la historia de la muerte de Cristo y de su resurrección. Hay evidencias históricas tanto de su muerte en crucifixión bajo el mandato de Poncio Pilato, así como su aparición luego de que se supiera de su muerte. Estos son históricos. Y en la historia hay gran cantidad de testimonios de mártires por el Evangelio. Las personas no mueren por una mentira. La Iglesia como comunidad apologética, precisamente porque está llamada a predicar el Evangelio de Cristo, pues su resurrección es la base de la fe, como lo vemos en las Escrituras. Y los ministerios transformacionales, vemos que a lo largo de la historia y de todo el mundo, las personas son transformadas radicalmente al aceptar a Cristo en sus vidas, tanto del lado occidental como de personas que están de repente con los musulmanes, porque también está el argumento de que por nuestra cultura, por nuestra familia, tomamos el cristianismo como parte de nuestra identidad. Pues realmente, incluso dentro de los musulmanes o dentro de los judíos que no tienen esa cultura, cuando son presentados con el Evangelio y aceptan a Cristo en sus vidas, son transformados radicalmente. Así como los discípulos fueron transformados radicalmente al saber que Jesús había resucitado. Y por supuesto, Dios se ve glorificado a través del único y perfecto sacrificio de Jesús. Eso sería todo
en cuanto a las formas de usar la apologética y la dialéctica, tanto para dar una premisa positiva como para responder a lo que nos pueden decir a nosotros. Gracias por su atención. Gracias, Carla. Bueno, entonces ahí es presentado el método dialéctico eh, como otro recurso, ¿verdad? Para hacer apologética, sería enseñar y defender la fe. Y es bueno, tenemos que irnos a ir aprendiendo, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir familiarizándonos bien con todo esto, tenemos que ir familiarizándonos bien con todo esto. Este, y hay muchos, por ejemplo, ahí Carla seleccionó algunas partes para presentarnos, pero tenemos la guía para ir viendo, analizando bien cada una de las partes que se nos presentan y de esa manera nosotros vamos a ir entendiendo mucho más esta parte de la tesis, de la antítesis, de la síntesis, que es realmente la conclusión o la afirmación del evangelio y del sincretismo. Y esta es una herramienta que nos ayuda mucho a nosotros en, en, en el estudio que nosotros vamos a hacer y en prepararnos nosotros cada día mejor para poder presentar, ¿verdad? Ante el mundo, ¿verdad? Las verdades de Dios y todo eso. Y no solamente presentó la, la dialéctica cristiana, sino también como una aplicación de la apologética integral realmente es el círculo hermenéutico. Entonces, lo que ella presentó luego de la parte de la tesis, antítesis, síntesis, sincretismo, es una aplicación del círculo hermenéutico. Entonces, esas son dos herramientas, dos recursos que nos puede ayudar y que podemos añadir a lo que ya nosotros tenemos y puede ayudarnos mucho en esa parte de nuestro crecimiento en las doctrinas, tanto para nuestra vida personal, para nuestra enseñanza en la iglesia y para nuestra defensa de la fe ante el mundo donde nosotros nos desenvolvemos. Y esto nos ayuda. No solamente si nosotros tenemos que aprenderlo bien, imagínense que nosotros aprendiendo bien, asimilando bien todas estas cosas, entonces nosotros podemos presentarle eso a los jóvenes de la iglesia, a la gente de la iglesia, a los hermanos, a las mujeres. Entonces realmente vamos a poner en las manos de ellos herramientas para ellos poder enseñar y defender la fe en cualquier contexto donde ellos se desenvuelvan. Ok. ¿Alguien quiere preguntar o añadir algo? Puede hacer. Si quiere preguntar o añadir algo, puede hacerlo. Decir algo, opinar algo. Decirle por lo menos, Carla, puede darnos la diapositiva. O sea, diga algo, por favor. Muy, muy completa, muy buena la exposición, pastor. Gracias, hermana Carla. Ok. Sí, totalmente de acuerdo, pastor. Muy buena la exposición de Carla, muy bueno el material también, y bueno, muy entendible. Bueno, por favor, Carla, nos comparte las diapositivas. Ok. Bueno, a mí me impactó mucho el círculo hermenéutico. Ya sé que puedo profundizar
con los libros de hermenéutica también en eso. Y bueno, con respecto a la diapositiva, yo le tomé capturas a todas para poder anotarlo después. Ok. Bueno, entonces vamos a finalizar por hoy esta clase. Bien, recuperamos la parte de la plataforma, pero perdimos toda la información del mes de agosto. Entonces, si usted se mete allí, a lo mejor si hizo algún cuestionario y no le aparece, tiene que hacerlo de nuevo. Entonces, lamentamos por eso. Pero ahí está tuve que ingresarlos de nuevo al curso como si estamos empezando de nuevo y entonces necesitamos hacer eso. ¿Ok? Entonces, terminamos por hoy.